Gloria a Dios, que el Señor los bendiga a todos, que Jesucristo bendiga a todo su pueblo. Gloria al Señor, gloria a Dios. El tema de hoy es Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado. Vamos a descubrir, vamos a desglosar este versículo con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Señor, para descubrir claramente la verdad, toda la verdad. Gloria a Dios. Dice así, Lucas 9:35. Vámonos rápidamente. Lucas 9:35. Lucas 9:35. Adore al Señor allá en su lugar, en el lugar donde usted se encuentre. Diga gloria a Dios, que es muy importante. Gloria al Señor. Lucas 9:35. Y dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. También encontramos Mateo 17:5, lo cual les dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Gloria al Señor. Este es mi Hijo amado, ese es el tema de hoy, en quien tengo complacencia. Bueno, si encontramos el significado de complacencia, a nivel general, complacencia significa satisfacción, alegría, contentamiento, agrado, placer, gusto, deleite, gozo. Es la satisfacción de haber hecho bien. Gloria a Dios. Eso es lo que significa complacencia. Gloria al Señor. Quiere decir, este es mi Hijo amado en que estoy satisfecho. Este es mi Hijo amado en que estoy alegre. Este es mi Hijo amado en que tengo placer. Este es mi Hijo amado que tengo gusto. Eso es lo que dice Mateo 3:17. La Biblia nos enseña, Dios nunca le dijo a ningún ángel, mi hijo eres tú. A ningún ángel, conforme a Hebreos 1:5. A ningún ángel nunca le dijo. Entonces la pregunta es, ¿a quién Dios le dice mi hijo amado? ¿Verdaderamente a quién? Gloria a Dios. ¿Es verdaderamente Jesús un ángel? ¿Quién es Jesús entonces? Gloria al Señor. Porque dice, este es mi Hijo amado que tengo complacencia. Por ahí me dicen que es un ángel, pero la Biblia dice que Dios nunca le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, o mi hijo eres tú, conforme a Hebreos 1:5. Entonces, para eso rápidamente nos vamos a 2 de Samuel. Gloria a Dios. 2 de Samuel, vamos a buscarlo rápidamente. 2 de Samuel. ¿Dónde está Samuel? Acá está. 2 de Samuel 7:12. 7:12. Vamos a leerlo. 2 de Samuel 7:12. Vamos a leer lo que dice 2 de Samuel 7:12. Pongan atención. Aquí viene la revelación de Dios. Gloria al Señor. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él, y yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera, dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Qué está diciendo aquí? Dios le está dando una promesa a David. El título es Pacto de Dios con David. Pero acá le dice que Dios va a levantar a uno de sus entrañas, o sea, de su linaje de David. Le va a levantar a uno que él va a ser el rey. Y él va a reinar. Y su reino, dice que su reino es para siempre.
eterno. Mire, y le dice, él me será a mí por hijo, yo le seré a él por padre. O sea, se van a poner de acuerdo. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. No dice, él es mi hijo, yo soy su padre. No dice. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Se está poniendo de acuerdo. Está poniéndose de acuerdo y decir, yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo. Y si los dos se pusieron de acuerdo. Gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir leyendo. Isaías 60, versículo 2. Vamos a ver. En la versión de 1569. Porque la de 1960 ya lo han arreglado. Le vuelvo a leer, aunque ya en otros videos lo tengo, pero lo vuelvo a leer. Dice, en la versión de 1960, y la versión de Reina Valera, dice Isaías 62, porque hay aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿No? Pero en la versión original de 1569, dice, porque hay aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Qué diferencia, ¿verdad? Nacerá. Entonces, está de acuerdo, ese versículo, esa traducción está de acuerdo con lo que la promesa de Dios con David. Dice que de sus entrañas, de su linaje, levantará uno que será rey y su reino será para siempre. Quiere decir que nacerá uno del linaje de David, nacerá, no amanecerá, nacerá. Y lo mismo dice aquí. Gloria a Dios. Vámonos a los salmos. Salmo 2, versículo 7. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver. Y acá. Salmo 2, versículo 7 y 8, ¿no? Yo, versión 1569 siempre. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahora, pídeme y te daré por herencia a los gentiles, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, con vara de hierro, y como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Empieza, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ¿a quién le dicen eso? A un ángel. Cuando Hebreos 1.5 dice que a ningún ángel Dios le dijo, nunca a ningún ángel dijo, mi hijo eres tú. A ningún ángel. Entonces, desechamos que es un ángel. Isaías 9.6. Un versículo ya muy conocido. Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nació en Isaías 62 es el Señor. Dios mismo nació. Por eso le da una promesa, el profeta le habla Dios habla por boca del profeta y dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Ve? ¿Y cuál es su nombre de ese niño? Ya estaba profetizado. Él va a ser, dice, él va a ser admirable. Él va a ser el consejero, el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz, que es el ángel de paz. No que sea un ángel, sino que es el ángel de paz. Seguimos leyendo. Mateo 1.23. Vamos a buscar Mateo 1.23. Gloria al Señor.
Mateo 1:23, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si es traducido Dios con nosotros, entonces vamos a leerlo al revés. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Dios con nosotros. Eso es lo que dice. ¿Qué está hablando? Dios con nosotros. Ese niño es Dios con nosotros. Entonces, ese es el hijo. A ese hijo le dijo Dios con nosotros. O sea, muchos entenderán de repente, pero Dios, que Dios se habló a él mismo. A él mismo se dice. Vamos a verlo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Hebreos 1, del 1 al 4. Eso es muy importante. Es parte de la doctrina bíblica verdadera. Gloria a Dios. Porque tiene sustento bíblico. Gloria al Señor. Dice así, Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo estamos descubriendo. A quien constituyó heredero de todo. Heredero. Ya hemos investigado, hemos visto en cómo es el significado general. Heredero, heredar, es pasar todo lo que tiene una persona a otra. Sea bienes, riquezas, nombre, propiedades, todo. Es heredar, es eso. Que alguien te dé, inclusive hasta el nombre. Es heredar. Quiere decir que eso es de una persona y la ha pasado a otra. O sea, quiere decir que el que recibió una herencia no es de él, es de alguien que le ha dado. Y ahí también está incluido, inclusive también pueden heredar el nombre. No es su nombre, es el nombre del que lo hereda, el que le ha dado. Entonces dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, por medio de ese Hijo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen, o sea, ese Hijo tiene la misma imagen del Padre. ¿Ve? Eso es lo que dice Hebreos 1:3. Tiene el mismo resplandor de su gloria, o sea, la gloria del Padre tiene la gloria también el Hijo. ¿Cómo se llama? La imagen del Padre es la misma imagen del Hijo. O sea, vemos al Hijo, vemos al Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora dice: y la imagen misma de su sustancia, o sea, todo lo que es Dios, también es el Hijo. Gloria a Dios. Dice así: la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra, o sea, el Hijo tiene una palabra de poder igual como la que tiene el Padre. Todo eso estamos descubriendo acá. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Hijo se sentó a la diestra de la majestad. Majestad significa poder. Se sentó a la diestra del poder. ¿Qué significa esto? Lo traducimos. Majestad solamente Dios lo tiene. El poder Dios lo tiene. Y este Hijo está a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la mano de Dios es Jesús. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Eh? El Hijo está sentado a la diestra de la majestad. O sea, la majestad que Dios, su mano derecha es Jesús. Gloria a Dios. Y también su mano izquierda, Jesús. Eso es lo que está diciendo. En ningún momento está diciendo que está a la diestra del Padre. En ningún momento. Está diciendo a la diestra de la majestad del poder. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Otra es la palabra heredar. ¿Qué cosa heredó? ¿Qué heredó ese Hijo? El nombre del Padre. O sea, el Hijo se llama igual que el Padre.
Eso es lo que está diciendo aquí. Gloria a Dios. Vamos a descubrirlo mejor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Suscríbase a este canal, no se olvide. Gloria a Dios. Y páselo, envíelo a algún necesitado de la verdad, a un ser querido, a alguien que está de repente con confusión, con problemas. Esto lo va a libertar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver. Ya. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Está corroborando lo que dice Hebreos 1:3. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. O Dios invisible es el Hijo. Eso es lo que estoy diciendo acá. Ahora, el primogénito de toda creación. O sea, el Hijo es el primero de toda creación. Vamos a descubrirlo. Porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio del Hijo y para el Hijo. Gloria a Dios, vamos a descubrir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hebreos 11:3. Vamos. Gloria al Señor. Glorias. Esta es la verdad de la Biblia, la única verdad, la unicidad, la única verdad, la única verdad. Dios es uno y su nombre es Jesucristo. No hay más. Indiscutible, Dios se manifestó en carne. Y lo estamos viendo. Hebreos 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, o sea, se creó el universo, se creó todo por la palabra de Dios. Un ratito. Regresemos. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Vamos a verlo leer de nuevo. Dice, el Hijo, Colosenses 1:16, el Hijo, dice que el Hijo, dice acá, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito es el primero. A Él se le llama Hijo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿en qué? En el Hijo, en el primero. La que en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean todos principados, potestades, todo, fue creado por medio de Él, por medio del Hijo. Fue creado por medio del Hijo. Hebreos 11, versículo 3 dice, por la fe. Aquí se aplica la fe, la fe de Dios, la fe verdadera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la palabra de Dios todo fue hecho. Pero Colosenses dice que por medio del Hijo fue hecho todo. Entonces dando a entender que el Hijo es la palabra de Dios. Ahora sí podemos entender, ahora sí podemos leer una vez más. Una vez más podemos leer Juan capítulo 1. Una vez más podemos leer. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Quién? Mire ese verbo. En el principio era el verbo, la palabra, el logo, el verbo, la palabra. Y la palabra, el verbo, era Dios. Esa palabra era con Dios. Dios y su palabra son juntos. Dios no va a hablar y Él es Dios y su palabra es otro Dios. No es eso, no, eso es antibíblico. Es una herejía, eso es doctrina de demonios. Dios habla y su palabra es Dios mismo hablando. En el principio era el verbo. Ahora podemos entender Colosenses 1:15, en los cuales nos dice, ¿no? Él es el primogénito. O sea, el primogénito es su palabra, esa palabra. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella palabra de Dios fue hecha carne. Y a esa carne se le llamó
Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el primogénito de la creación? Fue su palabra. Es lo primero que salió. Génesis capítulo 1. Tenemos que regresar al principio entonces. 1. Dice que Dios es espíritu. Versículo 3. 1, 2. Dice que Dios es espíritu. Versículo 3. Y dijo Dios. ¿Ves? Dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios. También tiene ojos. Y llamó Dios. Y luego dijo Dios. Todo con su palabra. Entonces, corrobora lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Que por medio de la palabra de Dios fue creado todo. Colosenses capítulo 1 también lo dice, lo afirma, lo respalda. Dice que por medio de él, del primogénito, fue creado todo. O sea, el primogénito es su palabra entonces. El verbo fue hecho carne, la palabra de Dios fue hecha carne. Y esa palabra, ese verbo que fue hecha carne, se le llamó Hijo de Dios. Ahora sí, cuando usted lee ahora sabiendo esta verdad, esta revelación de parte del Señor para su pueblo, para todo aquel que quiere buscar la verdad verdaderamente, entonces usted ya con esa revelación usted va a leer una vez más va a leer Juan 1 y lo vamos a leer. Dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios. ¿Ven? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por qué? Por la palabra, por el verbo, por el primogénito. El primogénito es la palabra. Esa palabra. Dice: y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no se podía hacer nada sin el primogénito, sin la palabra, sin el verbo. Si Dios no habla, no se hace nada. En esa palabra, en ese verbo está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Mira lo que dice acá. Y la luz en las tinieblas resplandece. Mira cómo sale la luz. Es como un resplandor contra todas esas doctrinas satánicas que dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y hay que bautizarle en los títulos. No. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vendrá el juicio. Vendrá juicio a todas esas denominaciones trinitarias. Ya que ya empezó ya. Por ahí ya están cayendo problemas, juicio, persecuciones. Dios mío. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, él venía a dar testimonio del verbo, de la palabra de Dios. Dios mismo. Juan vino a dar testimonio de Jesucristo, el Dios manifestado en carne. Eso es lo que dice acá. Dice: Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba la luz. Y el mundo por él fue hecho. Juan vino a dar testimonio del verbo, de la palabra, del primogénito, de Jesucristo, el Dios creador, que él creó todo. Él estaba en el mundo, siempre lo ha estado, y por él fue hecho todo, por medio de él, todo. Pero el mundo no lo conoce. El mundo no lo conoce. Y dicen que Jesús es un ángel, que Jesús es un hermano, que Jesús simplemente es un profeta. No lo conocen el mundo. Así es. A los suyos vino, ¿quién? Esa palabra, ese verbo, esa luz. Dios vino a los suyos, al pueblo de Israel. Vino. Y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Por eso dice el apóstol Pablo, Hechos 22. Al final ya dice: este pueblo ha tapado sus ojos para no ver, ha tapado sus oídos para no oír la verdad,
No quieren creer de corazón para que no se conviertan. Yo no los puedo sanar. Eso es lo que dice el apóstol. Hechos 22. Eso es lo que dice. Usted puede leerlo ahí. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo lo de la incircuncisión, los judíos, lo de la secta farisea, le decían, tú eres hereje. Y no querían creer en Pablo. Y mira lo que dice. Por eso el profeta Isaías dijo, este pueblo ha tapado sus ojos para no ver, ha tapado sus oídos, no quieren escuchar, no quieren creer que Jesucristo es el primogénito, Él es la palabra, Él es el Dios verdadero. No quieren convertirse y yo no los puedo sanar. O sea, Dios dice que nos sanó en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. En su llaga fuimos sanados. Tú pides la oración, Él te sana. ¿Y por qué no lo recibes? Porque Pablo ya lo dijo. Porque han tapado sus orejas, no quieren escuchar la verdad. No quieren creer que Jesucristo es Dios. No quieren deshacerse de todas las cosas que les rodean. No quieren hablar y testificar la verdad. Entonces no se puede ver su sanidad porque en el medio, como dice el profeta Daniel, que sus oraciones estaban escuchadas desde el principio, pero quien se oponía era el diablo. La incredulidad estaba ahí, como está ahorita en el pueblo de Dios. ¿Ve? Cómo el Señor nos revela, Él es la luz para nuestro entendimiento. Ay, pasarrabazo. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Es lo mejor que puede ver. Gloria al Señor, siento su presencia, gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A ese verbo, esa palabra. A todos los que recibieron la verdad. A todos los que creen que Jesucristo es Dios. A todos los que creen en su nombre se hizo hijo de Dios. Dice, aquel verbo, aquella palabra, aquel primogénito, o sea, es la palabra, el verbo, la palabra de Dios, fue hecha carne. Y vimos su gloria. Gloria como, no de él. Porque una cosa es del Hijo y como el Hijo, como el unigénito. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, que es su palabra, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ah? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, de su poder, tomamos todos. ¿Cómo es eso? Que si usted vive y usted respira en esta tierra es por su poder de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo, lo está testificando Juan el Bautista. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el perdón, el amor, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, porque Dios es espíritu. El unigénito, la palabra, el verbo, lo primero que salió de Dios, el unigénito. Unigénito, le llamó hijo de Dios. Ese verbo fue hecha carne, se le llamó hijo de Dios. El unigénito hijo que estaba en el seno del Padre. Su palabra estaba dentro de él. Ha dado a conocer quién es Dios. Y por hecho, que nos ha dado su nombre. Gloria al Señor.